Orando con la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Oración para todos los días. Señor, tú nos dijiste, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. Nosotros te queremos seguir y conocer a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Concédenos la luz para entender lo que a través de ella tú nos quieres decir. Queridos hermanos, vamos a comenzar con las catequesis acerca de la Biblia. Primeramente nos preguntaremos, ¿por qué celebramos el mes de la Biblia en el mes de septiembre? Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. San Jerónimo nació en Dalmacia cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de septiembre del 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo se la llama la Vulgata. Vulgata quiere decir edición común, sencilla para el pueblo, y ha sido hasta la promulgación de la nueva Vulgata en el año 79 el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Los protestantes también recuerdan el mes de septiembre como mes de la Biblia, porque el 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español. La traducción la hizo Casiodoro de Reina y la corrigió Cipriano de Valera. De ahí que la conocemos como la Biblia de Reina y Valera. Pero tiene algunos errores de traducción que ya en otro momento nos vamos a detener. Nosotros vamos a usar las Biblias católicas, que son las aprobadas por la Iglesia Católica y que tienen algunas indicaciones que son muy importantes. Todas las Biblias católicas son buenas porque las traducciones están aceptadas por el magisterio de la Iglesia. Yo recomiendo muy especialmente la Biblia que llamamos del pueblo de Dios, que allá por el año 1974-75 se terminó de traducir. Y lo hizo el padre Armando Leborati y el padre Alfredo Truso. El padre Leborati fue mi profesor de Sagrada Escritura en los últimos años del seminario y yo realmente tengo muy gratos recuerdos porque fue un hombre santo.
Continuando con esta explicación, decimos que la Biblia del Pueblo de Dios es una traducción argentina. Entonces tiene todo un vocabulario argentino que nosotros podemos entender mejor. El padre Leborati, que nos explicaba el objetivo de esta tarea tan difícil, porque la ha traducido directamente del griego y del hebreo y del arameo, eh, era la intención de ser fiel al texto, pero también con un lenguaje sencillo que todos lo pudiéramos entender. Y ustedes pueden leer esos textos y van a ver que las palabras que usa son totalmente las nuestras. Bueno, ¿qué significa la palabra Biblia? Eh, la palabra Biblia viene de una palabra biblos que quiere decir conjunto de libros. O sea que ahí están todos los libros reunidos de la revelación. Eh, Cuando nosotros llevamos la Biblia en nuestra mano es como si llevásemos una biblioteca en la mano. Y se le suele llamar Sagrada Escritura porque trata los asuntos sagrados y religiosos, también palabra de Dios, porque es el mismo Dios el que se comunica a cada uno de nosotros. Él es el autor y los autores secundarios son los que lo pusieron por escrito. Es los que se les llama los agiógrafos. Vamos aprendiendo algunas palabras nuevas. Agiógrafos. ¿Cómo se divide la Biblia? En dos grandes partes, en dos bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde los orígenes del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, hasta el nacimiento de Jesús. Y, por supuesto, esa primera parte hace también alusión a Jesús porque es el anuncio de que llegará el Mesías, el Salvador. Y a partir del nacimiento de Jesús es el Nuevo Testamento, ya el cumplimiento de la promesa. Jesús es el Mesías, el Salvador. ¿Cuántos libros tiene la Sagrada Escritura? Contiene 73, realizados por diferentes escritores y en distintos tiempos, todos inspirados por Dios. De estos 73, 46 son los que forman el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Yo voy a mencionar rápidamente los del Antiguo Testamento. Ustedes sigan también después el orden que tienen las Biblias porque es el mismo. Y voy a mencionar algunos porque son tantos que... Y después poquito a poco iremos conociendo cada uno de ellos. Comienza con el libro del Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que se llaman el Pentateuco, o sea, la ley de Dios. Después está Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Crónicas, seguimos salteando algunos, los Macabeos, Job, los Salmos, los 150 Salmos, los Proverbios, los Profetas, y ya en el Nuevo Testamento, los que ya conocemos más fácilmente, los 4 evangelios que narran la vida, enseñanza, pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, los hechos de los apóstoles, que son los primeros años de la iglesia primitiva, las cartas de San Pablo, después cartas de Santiago, 2 cartas de Pedro y San Judas, las 3 cartas de San Juan y finalmente el Apocalipsis. ¿Cómo encontramos un texto para leerlo? Bueno, cada libro tiene capítulos y versículos. Ustedes abran uno de estos libros y van a ver el número grande es el capítulo y ese número grande está dividido en versículos, en versos, es decir, que tiene numeritos chiquititos. Si yo quiero leer, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 6, bueno,
me voy al capítulo, busco el número y los leo de corrido. Para escribirlo a esto, pongo Juan, número 1, una comita, y después el 1, una rayita, hasta el 6. Eso quiere decir del 1 al 6. Si yo quiero leer versículos sueltos, bueno, Juan, capítulo 1, y pongo los versículos que quiero leer separados por un punto. Por ejemplo, quiero leer el 1, el 5 y el 8. Entonces, 1.5.8. Es importante tener en cuenta qué condiciones necesito para leer la Escritura. Primeramente, pedir al Señor con la oración que nos ayude a entender y a reflexionar el texto que vamos a leer. Cuando leemos un párrafo. Ese párrafo que tiene comienzo y fin se suele llamar en la Escritura perícopa. La perícopa es un texto que puede tener medio capítulo, un capítulo, puede tener 5 versículos, pero que tiene un principio y un fin, o sea, una idea completa. Y esa perícopa la leemos y nos da una enseñanza. También hay que tener en cuenta de leerla con mucha atención, pausada, para poder ir viendo qué palabras son aquellas que más nos llaman la atención y qué quieren decir. Leamos con humildad. No busquemos historias o geografías, porque la Sagrada Escritura no son libros de historia ni de geografía, aunque tengan aspectos también geográficos o datos geográficos o históricos. Es un libro religioso, entonces lo que fundamentalmente hay que descubrir es qué es lo que nos quiere decir Dios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a veces hay textos que no los podemos alcanzar a entender bien, entonces miremos las notitas que están al pie de la página que nos aclara. Y si no, preguntar a personas que estén un poquito más preparadas. No se puede interpretar libremente como cada uno se le ocurra, sino descubrir qué es lo que Dios nos habla. Podemos sacar algunas conclusiones y podemos preguntarnos también. A ver, por ejemplo, estas preguntas para que ustedes se las respondan. ¿Creen ustedes que Dios nos ha dejado la palabra, su palabra, para que la estudiemos como se estudia la historia o la biología o la geografía? Otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo reacciona el hombre de hoy frente a la Biblia? ¿La lee y la practica o la considera como un libro que no tiene actualidad? Tercera, ¿a qué atribuyen ustedes el que hayan surgido muchos movimientos en donde se da la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia? Otra pregunta, ¿a qué nos debe comprometer la lectura meditada de la Biblia? Bueno, con eso tienen suficientes preguntas para trabajar. Y lo otro importante es que, como vamos a hacer este trabajo que dijimos, lo vamos a hacer en dos partes. Por un lado, estas consideraciones así generales, pero después vamos a ir a los textos para hacer una lectura meditada, para ir haciendo alguna lectura de reflexión, de oración. Entonces yo les pido que traten de leer el capítulo 1 y 2 del Evangelio de San Lucas, que nos habla de la historia y del nacimiento de Jesús. Siempre tenemos que empezar por los libros que son más fáciles para que podamos entender. El Antiguo Testamento hay que leerlo después.
Bueno, en el próximo encuentro haremos entonces una reflexión y trataremos de ir meditando juntos esa palabra, esas perícopas, y por supuesto yo les iré dando algunas indicaciones para que tengamos en cuenta a la hora de realizar una meditación personal. Que Jesús los acompañe y los bendiga, y nuestra Madre del Cielo también, porque estamos escuchando nada más y nada menos que al Señor a través de su palabra escrita. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.